De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Arrancó en la Cámara de Diputados la discusión sobre el presupuesto. Va a ser el primer presupuesto del gobierno de Milei, dado que los primeros 2 años de su gobierno eligió hacerlo todo por decreto. Berti Venegas Lynch ahora es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y fue el que llevó adelante la discusión que terminó con un dictamen que es el que va a ir al recinto. ¿Qué decía Berti Venegas Lynch ayer? Primero se pone la plata. Lo que se pretende es romper todo y pensar que podemos pasar a ser Suiza con un botón electoral que gana Milei y estamos en el mejor de los mundos. Y hay que reconocer que hemos descuidado 40 años el avance del Estado, que ahora es una especie de hiedra venenosa que está en el cuello de todo el sector privado, y hay que soportar también esa responsabilidad que tiene el Estado y no hay recursos, entonces no hay plata, es así. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de recuperar esto lo antes posible? Volver al trabajo, el ahorro y la inversión lo más rápido posible. Por eso todo lo que es vinculado no solamente al presupuesto, sino las sesiones extraordinarias, es poder hacer atractivas las inversiones, que es lo único que mejora los salarios en términos reales. Bueno, las inversiones no está ocurriendo, de hecho son muy malas las cifras de hubo sí crecimiento económico, los últimos números dan crecimiento económico que va a ser por encima de la caída, incluso bastante por encima de la caída del año pasado, una situación bastante heterogénea por distintos sectores, pero lo que estuvo muy mal es la inversión a niveles históricamente bajos. Bueno, es la primera vez en 22 años que la inversión extranjera directa da negativo. Claro. El gobierno espera revertirlo, obviamente, cuando empiecen a entrar el RIGI, ¿no? Al régimen especial, claro, con un sistema impositivo especial, las inversiones que se van anotando a ese régimen. Mientras tanto, Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria, estuvo vociferante, ¿no? Estuvo combativa en la comisión. Diputado, hay una cosa que aumentaron. Perdón, Julia, en realidad no puedo pedir silencio porque hace 20 minutos que estás hablando y nos queda muy poquito tiempo. Si me deja hablar, cierro. ¿Pero cuándo vas a cerrar? ¿Sabe qué es lo único que aumentaron, Berti? La Secretaría de Inteligencia del Estado, 19% el aumento del presupuesto. Un aplauso para la CIDE que se llevó el premio al aumento presupuestario de este año. Muchas gracias. Bueno, gracias. Más educado que Espert, ¿no? Espert en esa misma situación le cortaba el micrófono. No, muchísimo más educado que Espert. La verdad que en general no tiene críticas respecto de los modales. Es un progreso, digamos, ¿no? Espert era realmente muy mal educado, más allá de sus vínculos con Machado y compañía, tenía unos modales. Bueno, ahí estaba Berti Venegas Lynch ahora llevando adelante esta discusión. Fue muy interesante, me pareció a mí, y vos coincidías, la participación de Nicolás Mazzot, ¿no? Hay algunos diputados que estudian más, que estudian menos, que aportan más, menos a la discusión, ¿no? Es una comisión difícil, no es una comisión fácil, es un tema difícil, tenés que saber de números, tenés que saber sacar cuentas, tenés que entender mucho de qué se está hablando, no todos están tan empapados en el tema. A ver qué decía Mazzot. Tampoco están incorporadas esas 3 leyes. Por supuesto están incorporadas en nuestro dictamen. Y entre las 3 constituyen un costo fiscal de 0.6%. Vamos a hacer una aclaración. El tema es que el gobierno, dentro del presupuesto, elimina la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Entonces, y en discapacidad, la ley de emergencia de discapacidad. Perdón. Entonces, lo que está diciendo Mazzot es, ojo, ustedes están bajando impuestos a los sectores de alto poder adquisitivo por un costo fiscal que es mucho más alto a lo que les costaría sostener estas leyes que están eliminando. Esa es la discusión que está dando Mazzot. Por supuesto están incorporadas en nuestro dictamen. Y entre las 3 constituyen un costo fiscal de 0.6% del producto. Es el mismo costo fiscal, incluso un poquito menor, que lo que componen las 3 principales reducciones tributarias de la recientemente ingresada en el Senado reforma laboral. La reducción de 3 y 3,5 puntos de ganancias a las medianas y grandes empresas, a las chicas se las dejamos igual. El 3% de reducción de aportes patronales y la eliminación del impuesto cedular. Esos 3 son inclusive un poco más altos en su sumatoria el costo fiscal que se le niega a las universidades, a los discapacitados y a los pacientes pediátricos infantiles. Es 0,8 contra 0,6. Bien, en la otra punta, con menos precisión, discutía Patricia Vázquez, ¿no? La diputada, con menos detalle, por lo menos la diputada libertaria.
Yo no puedo gastar más de lo que tengo, pero ustedes tienen en la cabeza un concepto, y hablo por eso de paradigma, de que la plata pública nace de un huevo, de que hay plata, entonces hay que darle a los discapacitados, hay que darle a los jubilados, hay que darle a las universidades, pero no piensan de dónde sale. No importa, emitamos, endeudemos, logremos que la gente de mayores recursos, los ricos, paguen la fiesta. Y mientras tanto hay varios que se la afanan en el camino, ¿no? Por supuesto. Pero, en una palabra, ser Papá Noel, por más que tengamos espíritu navideño, no me parece que da. Bueno, es diputada de la línea Patricia Burrich, ¿no? Sí, hasta hace poquito era del PRO y ahora es de La Libertad Avanza. No, hasta ahora lo que ha pasado es que el gobierno bajó bienes personales, bajó ganancias, se proponen, como decía Nicolás Massot, bajar 3 puntos ganancias a las grandes y medianas empresas, pero que se lo lleva ese beneficio gran parte de las 44 empresas más grandes de la Argentina, con lo cual hay evidentemente una decisión de bajar impuestos y que ha beneficiado especialmente a los sectores mayores ingresos por la manera en que se viene haciendo. Hay un ajuste por inflación que es para las empresas que van a girar dividendos, pero el problema es que aquellas empresas que dieron pérdida no van a poder ajustar por inflación, lo cual les genera posibilidades de quebrantos. Digo, todo eso está dentro del presupuesto también. Mientras tanto, Patricia Burrich, hablando de si se puede o no judicializar aquello que se vaya a discutir en el Congreso respecto de los cambios a las leyes laborales, porque hay cuestiones que tienen que ver con si limitan el derecho de huelga y algunas cuestiones que muchos sectores plantean que choca con ciertas disposiciones de la Constitución y que si el Congreso sancionara el proyecto tal cual, irían al fuero laboral a tratar de plantear que es inconstitucional el proyecto. Patricia Burrich dijo lo siguiente. ¿Cuántos especialistas o cuántos oradores van a venir a exponer sobre la reforma laboral? Porque digo, el kirchnerismo está amenazando ya con judicializarla. Que la judicialicen. Las cosas del Parlamento son del Parlamento, no se judicializan. Vamos a invitar 15 expositores. Bueno, sí, se judicializan porque, digamos, justamente el rol de la división de poderes es que el legislativo legisla, pero tiene que ser acorde a la Constitución. Y el rol de la Corte Suprema muchas veces es justamente establecer si aquello entra en contradicción o no con artículos de la Constitución Nacional. De hecho, Sí, no, que no es un dato menor la discusión de los expositores. ¿Por qué? Porque hay una lista de más de 100. Claro, por eso quiere ir más Patricia rápido. dice 15, porque quiere ir más rápido, claro, para sacar la reforma. Mientras tanto, Luis Caputo hablando de las últimas modificaciones anunciadas por el Banco Central respecto de cómo se ajusta la banda, sobre todo el techo, que es lo que importa, ¿no? Las bandas se mantienen. Lo único que cambió fue que pasaste de un crawl fijo, como estábamos antes, a un crawl variable. ¿Qué es el crawl? Que es la tasa a la cual se desliza el techo de la banda, no el precio del dólar. El precio del dólar está dentro de la banda. Exacto. Antes era fijo al 1%. Ahora decimos que es variable. A la inflación, a la última inflación, al último dato de inflación, que es variable, no quiere decir que sube. Hoy, circunstancialmente, está más alto que el nivel previo, que el 1% que era el fijo. Dentro de 9 meses, si nuestro presidente tuviera razón con respecto al rezago de la política monetaria y la inflación empezara con 0, entonces sería más bajo. Bueno, la teoría de Milei es que siempre la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar. Él decía, bueno, pero hay un rezago. Entonces, primero el rezago era de 12 meses, después 18 meses, después 24, y ahora Caputo dice, o sea, respecto de lo que él hereda de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, ahora dice 8 meses más, el de, digamos, de impacto vigente respecto de la política económica del gobierno anterior. Pero, digamos, el consenso entre todos los demás economistas es que al admitir que el tipo de cambio puede subir un poco más de lo que estaba previsto apenas con el 1%, es decir, además, una medida que fue muy festejada también por el mercado y por todos los economistas, diciendo eso hace que no se siga apreciando el peso. Es bueno porque no perdés competitividad, ya estás en un tipo de cambio que facilita las importaciones, lo que promueve los viajes al exterior y demás, mejor no seguir agravando ese problema. Ahora, eso significa que asumís que vas a tener un piso, que la inflación va a bajar más despacio en realidad, ¿no? De alguna manera estás asumiendo ese escenario. Pero Caputo dice no necesariamente, ¿no? Mientras tanto le preguntan, ayer Martín
Guzmán decía que el cambio para él tenía que ver, según el exministro de Economía, con que van a ir a buscar los dólares para tener con qué pagar el vencimiento de enero, porque hasta ahora tiene 1.000 millones de los 4.500 millones de dólares que vencen en enero. ¿Cómo va a pagar los vencimientos de deuda? Bueno, Caputo lo que quiere es volver a los mercados cuanto antes, refinanciar las deudas, pero habló de la posibilidad de volver a usar el swap, no mencionó el swap con Estados Unidos, pero da a entender eso. Escuchen a Caputo. Tenemos casi 7.000 millones de dólares que nos ofrecieron de los bancos en repo. Tenemos también la posibilidad tenemos los 2 swaps, o sea que eventualmente también podemos obtener los dólares por ese lado. Es decir que hoy por hoy no es un problema el vencimiento del 9 de enero, incluso hasta podría haber refinanciamiento el 9 de enero mismo. Bueno, no sabe, digamos, da la sensación cuando tiene muchas opciones que no tiene claro. Obviamente que no va a defaultear este gobierno y lo va a pagar, pero dice los 2 swaps, el swap chino y el swap norteamericano. Sí. Hay que ver si se supone que esa línea está abierta, que en todo caso Estados Unidos le dé el permiso para seguir usando el swap que usó para sostener el tipo de cambio de cara a las elecciones. Y supongo que cuando dice lo del repo, es repo. Que es lo que puede tener un acuerdo con los bancos. Viste que al principio dice, tenemos el repo con los bancos, es un repo. Bien. Bueno, mientras tanto, también dijo, es curioso por de dónde viene Caputo, que es precisamente el mundo de las finanzas, dice que quiere bajar la dependencia argentina de Wall Street, no porque paga muy cara las deudas con los fondos de inversión. Ir eliminando la dependencia argentina de Wall Street, ir pagándole cada vez más a Wall Street. Hoy, la realidad, yo lo que veo es que vos pensás, Argentina tiene 25 puntos de deuda con el mercado, 25 puntos de deuda sobre producto, de los cuales 13 son en pesos, 12 son en dólares. A precios de mercado están más o menos en 10. Y si de esos 10 puntos decimos, bueno, ¿cuánto tiene Wall Street? No llega a 4 o 5 puntos. Entonces, lo que yo creo que Argentina necesita como país es también ser un país más normal en esto. Ningún país depende tanto de Wall Street. Bien, mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto viene siendo muy crítico del impacto de la apertura económica sobre ciertos sectores productivos, ¿no? Ha hablado de la industria textil, ha hablado de la industria del juguete, de la falta de controles, también de aquello que se importa. Y ayer volvió sobre este tema Miguel Ángel Pichetto. Pero esto tiene que ver con Estados Unidos y con el fondo. Tiene que haber un tipo de cambio más, que yo coincido también, porque este tipo de cambio hace inviable la industria nacional. Claro. Este es un tipo de cambio que destruye el turismo nacional, se van a ir cerca de 12.000 millones de dólares por turismo. La gente viaja porque es mucho más barato ir hacia afuera que ir a veranear a Bariloche o al Mar del Plata. Entonces, a ver, esto es lo que está pasando en Argentina. Este proceso lo hemos vivido con una apertura tremenda de las plataformas chinas y de lo que entra por contrabando y de lo que entra por los containers, que están destruyendo el mundo del trabajo, del comercio, están destruyendo todo. Porque esta apertura también la hizo Martínez de Oz, lo que pasa es que no estaba China, no existía China. Está hablando de Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía de la última dictadura militar, ¿no? El 76 al 80 creo que fue Martínez de Oz, ¿no? Sí. Ministro de Economía. 7:16 de la mañana. Live Forever.